Sus instructores lo entrenaron mal para mentir. Entrar en esta declaración de Monsalve. Sus instructores lo entrenaron mal para mentir. Testigo principal, usado para ponerme preso, y dijo más de 30 veces que no recordaba. Repito, ante mis compatriotas desde Buenos Aires, aquí en Medellín, desde esta cafetería de barrio, nunca mandé a buscar presos. Solicité verificaciones sobre noticias que me llegaban del peregrinaje del senador Cepeda por las cárceles, con ofertas a reclusos para que me acusaran de paramilitar. Entre 2011, ojo con estas fechas, 2011, cuando Monsalve declaró al senador Cepeda en mi contra, y 2018, nadie en mi nombre fue a la cárcel a hablar con él. Bien importante tener en cuenta esto. Nada hice entre 2011 y 2018. No obstante esa declaración que le dio al senador Cepeda, no obstante lo que hicieron conmigo en la fiscalía, que superaron un viejo sobreseimiento, un viejo archivo. Vine a preocuparme por el tema en 2018. ¿Cuándo? Cuando Vicky Jaramillo me dijo que Monsalve estaba arrepentido de haber mentido por ayudas y ofertas del senador Cepeda, que quería decir la verdad. Fue en 2018, a raíz de esta información, que pedí al doctor Cadena realizar la verificación. Si yo tenía interés en sobornar a Monsalve, ¿por qué nada hice entre 2011 y 2018? ¿Qué fue lo que me motivó a enviar al doctor Cadena a que verificara lo que me dijo Vicky Jaramillo? Que Monsalve en la cárcel decía que estaba arrepentido de haber mentido, que quería decir la verdad. Y esta es la constante en todos los casos. Yo pedí verificaciones y lo veremos en todos los episodios. Nunca tomé la iniciativa de ir a buscar testigos, menos a sobornarlos. Ay, qué vaina ese tinto, ese café tan tentador. Empecemos con una mentira de Juan Guillermo Monsalve. Dijo a la señora juez que él no entregó el reloj grabadora, ni lo mencionó a la magistrada auxiliar Sandra Yepes, porque lo dejó arriba, refiriéndose al establecimiento carcelario. Pero interrogado por el doctor Granados, dijo que antes de la diligencia con la magistrada le contó lo del reloj grabadora, que ella le dio el radicado del proceso para que lo enviara a la corte, y el proceso era secreto. Lo habían negado a mis abogados, les habían dicho, ante una pregunta que se hizo por todos esos rumores que circulaban en Bogotá, la corte había dicho que no había proceso contra mí. Entonces llega la magistrada auxiliar Sandra Yepes a entrevistar a Monsalve en la cárcel, porque me habían denunciado, y Monsalve primero dice que nada le dijo sobre el reloj grabadora, y después dice que antes de que la magistrada auxiliar le hiciera la entrevista para la corte, sí hablaron del reloj grabadora, y que ella le dijo el número del radicado del proceso que era privado, frente a mí lo tenían oculto. Ocultaron el tema en la diligencia. O Monsalve delinquió, o la señora magistrada auxiliar delinquió, o delinquieron ambos. Porque es muy grave ocultar el elemento material con el cual habían hecho las grabaciones. Monsalve afirmó que entregó el reloj a Deyanira para que Deyanira lo llevara a la corte. Deyanira era su esposa, hoy asilada en Canadá, que porque es víctima mía. ¿Cómo les parece? En la declaración Deyanira expresó que Monsalve le pidió guardar el reloj, conservarlo. Entonces Monsalve dice, le dije a Deyanira que lo llevara a la corte, y Deyanira dice, me dijo que lo guardara, que lo conservara.
Deyanira finalmente dijo que vació su contenido en un dispositivo que envió a la corte. Entonces sacaron lo que había en la grabadora del reloj, sacaron esa grabación, pudo ser a una memoria, a alguno de esos dispositivos, y lo enviaron a la corte. Pero después de que ya Monsalve le había hablado a la señora magistrada Sandra Yepes. Hoy la magistrada está en la JEP. La verdad es que esto le hace daño a una de las justicias más prestigiosas que ha tenido América Latina, la justicia colombiana. Hay unos videos de cuando empezó este proceso que han sido públicos, en los cuales se ve claramente que la señora magistrada Sandra Yepes le indicaba a Monsalve cómo debía contestar sus preguntas. Para ocultar y para mentir, Monsalve y la señora Deyanira se ponen de acuerdo. Como hubo 2 relojes grabadoras, ella, Deyanira, dijo que ingresó el segundo reloj a la cárcel de manera ilegal, por supuesto, a través de una abogada cuyo nombre omitió. Ya se supo, y lo dejamos en el informe anterior, que para entrar ilegalmente el primer reloj le encomendaron eso al abogado de ellos, el doctor Héctor Romero, quien esta semana debe dar su testimonio en la fiscalía. ¿Por qué digo que ilegal? Porque está prohibido que entren grabadoras a las cárceles. Y aquí entraron relojes grabadoras. Pero ¿quién entró el segundo reloj? Tanto Monsalve como Deyanira dicen que lo ingresó una abogada, y los 2 omiten el nombre de esa abogada. Algo tan importante como conseguir que alguien entre un reloj grabadora ilegalmente a la cárcel y olvidan, no recuerdan, no saben el nombre de la abogada que les habría hecho ese favor. Monsalve agrega que también le ayudó un interno, otro recluso amigo de él, pero también omite el nombre, no lo dice. Esto sí que resulta bien extraño. Monsalve y Deyanira no recuerdan los personajes que ayudaron a cometer un acto ilegal e intrépido de ingresar reloj grabador a la cárcel. Pero ese segundo reloj no solamente lo entraron una vez, sino que después repitieron la entrada. En esa segunda ocasión lo entró Deyanira. Así lo había entrado ella. Es un ingreso ilegal. En estas audiencias se han conocido audios y videos, todos grabados por Monsalve. Tanta grabación efectuada por Monsalve a través de dispositivos ilegalmente entrados a la cárcel, para lo cual oculta el nombre de quienes ingresaron. El segundo reloj es más que un indicio, es una plena prueba de su afán de hacer una treta contra mí. Y miren lo grave, como lo dijimos no sé si en el primero o en el segundo de estos informes, cuando en estas audiencias de la semana que acaba de concluir, se escucharon lo que mandaron allí de comunicaciones entre el senador Cepeda y Monsalve, se escuchaba algo de lo que decía Monsalve, pero no lo que le contestaba el senador Cepeda. Eso es muy grave, muy grave. Si usted y yo estamos conversando, diputado, y solamente graban lo que yo le digo a usted y no lo que usted me dice a mí, y mandan eso a la justicia, eso es un engaño a la justicia. Lo mismo hicieron con las comunicaciones entre el señor de Neiva y Monsalve. Las mandaron a la corte, dicen ellos. ¿Pero qué se oía ahí? Generalmente lo que decía el señor de Neiva, excepcionalmente lo que contestaba Monsalve. Todo esto es hecho con malicia, con punible intención, con dolo, y engañan a la justicia. Recientemente aparecieron los relojes, los habían tenido todos estos años sin entregarlos. Pero a esta coincidencia la fiscalía hizo un peritaje, mi defensa otro, y los relojes aparecieron alterados.
A mí y todavía no ha llegado esa prueba. A mí que me preocupa que conociendo ese peritaje que indica la alteración de los relojes, la Fiscalía no haya adelantado investigación sobre este presunto delito.